Estamos muy contentos, queridos amigos, de tenerlos nuevamente con nosotros en este tu programa Sin Tabú, un espacio creado especialmente para ti que tienes algunas preguntas, algunas dudas, quieres mejorar en algún aspecto de tu sexualidad. Para eso estamos aquí. Hoy día vamos a conversar de un tema del todo especial titulado Educación sexual de los hijos. ¿Cómo abordar esta temática cuando tu hijo que va creciendo empieza a preguntarte sobre aquellos órganos reproductores, aquellos órganos que forman parte de su sexualidad y te dejan respirando profundo y diciendo, ahora, ¿qué le digo? Si te pregunta, ¿para qué sirve la boca que tengo? Tú sabrás qué responder. Si te pregunta, ¿para qué me sirven las manos que tengo? Con claridad y rapidez responderás. Pero si te preguntas sobre los órganos reproductores, ¿qué les dirás? Hoy día hablaremos de esto, estaremos dispuestos a responder tus preguntas, tus inquietudes, junto a nuestra amiga de hoy, Damaris Quinteros. Ella es psicóloga de profesión, tiene una maestría en psicología educativa y además estudios doctorales en psicología. Bienvenida, Damaris, estamos contentos de tenerte aquí en Sin Tabú. ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de poder conversar de este tema que es tan vital en el desarrollo de los niños, de nuestros hijos, y que más adelante también configura su personalidad y su identidad. Lo que tú has dicho es muy importante. La manera en que se abordara la sexualidad a temprana edad ya nos va a ir definiendo qué tipo de personalidad va a tener, en qué medida se va a aceptar, se va a respetar y en qué medida ese pudor que rodea este tema se va a manifestar. Existe un pudor, Damaris, para hablar sobre el tema. ¿Qué nos podrías decir sobre esto cuando tenemos que abordarlo sin vergüenza, sin reparos? ¿Hasta qué punto el pudor nos podría afectar? En realidad, todos nosotros tenemos un bagaje, ¿no? Una historia personal, una experiencia personal construida desde que somos pequeños. Entonces, hoy somos padres y nos toca hablar de estos temas con nuestros hijos y se activan todas aquellas experiencias previas que ya traemos. La forma como mamá nos habló, como papá nos explicó acerca de la sexualidad, nuestras primeras impresiones, nuestros primeros sentimientos o sensaciones respecto al sexo van a determinar mayor pudor, menor pudor, vergüenza, incluso hasta culpa, para hablar de estos temas con nuestros niños. El hablar de los padres que van a brindar la información a los hijos es hablar de todo un conjunto de experiencias que ellos ya traen y que determinan la forma como los vamos a educar ahora nosotros a ellos. Damaris, ¿es posible que, como bien nos refieres, ese bagaje con el que venimos para ser padres, de alguna forma nos permita dejar esa posta a otra instancia, puesto que nos cuesta abordar este tema en casa? ¿Qué instancia podría ser? De pronto se me ocurre la escuela, una de ellas. ¿Por qué el padre tiene ese deseo de desprenderse de ese compromiso y darle esa oportunidad a otra instancia? Dejarle la responsabilidad o la mochilita, pasársela a la escuela, no es tan recomendable. El principal responsable de brindar esta información a los hijos es el papá y la mamá. La escuela, la iglesia, los clubes, algún otro centro donde los niños asisten, pueden servir de apoyo, pero los principales responsables de brindar la información y de servir de filtro al resto de información que ellos puedan recibir de afuera somos nosotros. Ahora, algo que nos puede ayudar como papás es entender de que no le tenemos que dar toda la información de porrazo, ¿no? La información sobre la salud sexual, sobre la sexualidad, debe ser progresiva. Así como no le puedo enseñar a un niño matemáticas, sino puedo empezar por la división y darle fórmulas y el cociente y la raíz cuadrada. Yo empiezo por el A, B, C, por los números, ¿no? Igualmente, podemos distinguir hasta 4 etapas en la infancia de un niño, hasta los 12 años, en las cuales yo puedo dividir su desarrollo y yo puedo organizar la información que le puedo brindar. Por ejemplo, un niño de 0 a 3 años. Todos nacemos con sexualidad, somos seres sexuados y la educación sexual ya empieza desde el nacimiento de un bebé. Cuando yo lo visto, cuando yo le hablo, cuando yo le compro juguetes, decoro su dormitorio, ya estoy educándolo en la sexualidad, en el género que él tiene. Es verdad. Ahora, de 0 a 3 años, ¿qué le puedo enseñar a un bebé? ¿Qué le puedo enseñar a un niño pequeño?
hay detalles básicos que ellos deben saber. Por ejemplo, los nombres de las partes del cuerpo. ¿Cuánto nos gusta jugar con un pequeño cuando le decimos tu ojo y él señala, ¿no? Tu oreja está acá, tu nariz. Pero nos quedamos en la cintura, ¿no? Y nos pasamos a los pies. No bajamos más. No seguimos recorriendo el cuerpo. ¿Por qué? ¿No? Y debemos enseñarle a los niños el nombre que la parte del cuerpo tiene. Tal cual. Yo a la oreja no le digo tití, ¿no? Yo a la nariz no le digo no le cambie el nombre. Y esos términos de cariño que a veces se le adjudican tanto a la vagina como al pene en un contexto a veces de tradición familiar y se le da algunos términos amorosos, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Yo creo que sería más saludable y nos vamos a evitar problemas posteriores si nombramos a la parte del cuerpo el nombre que tiene. Pene, pene, vagina, vagina, útero, útero, testículos, testículos. Y realmente ya le vamos llenando en el background del niño de que esa parte del cuerpo tiene un nombre propio. Y no le cambia el nombre para disimularlo ni para adornarlo, porque tiene un nombre. Y lo acepta tal cual, con agrado. Porque hace una relación entre sí. Los ojos se llaman ojos, nariz se llama nariz, lo otro se llama vagina, se llama pene, ambos son normales. Entonces vemos, Damaris, que de acuerdo a las edades va a haber un progreso en la atención a esa curiosidad sexual que presenta el niño. Otro detalle, permíteme, importante, vamos de 0 a avanzando. 3 años es que el niño debe aprender a formar el pudor. Mira que son pequeños. Ajá. Un niñito no puede salir mostrando sus partes íntimas y recorriendo por todos lados. A veces nos puede causar gracia, ¿no? Pero ahí está la mamá, el papá, para orientarle y decirle, aunque todas las partes de tu cuerpo son hermosas, Dios te las ha dado, hay partes que debemos cuidar y debemos proteger y que no todos pueden ver ni tocar. Cuando mamá te baña, toca algunas partes íntimas de tu cuerpo, que son esta y esta, pero solo ella lo puede hacer, nadie más te puede tocar. ¿Entendido? Y tampoco la debemos estar mostrando a todos, son nuestras partes íntimas. Y no hay ninguna etapa de la vida, Damaris, en la que el niño, por su curiosidad natural, por su reconocer su sexualidad y compararse que ella es niña y otra pequeña que está a su lado también es niña y el otro es varón y es diferente a ella, ¿habrá un periodo de la vida en la que por naturaleza, sin ningún tipo de malicia, puedan explorarse y mirarse y nada más? Claro, esa es la siguiente etapa. De 3 a 6 años. Ahí el descubrimiento más importante es el que tú mencionas. Dividir al mundo en 2 grandes bloques, los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces dice, yo tengo en mi cuerpo algo que el otro no tiene, ¿no? Ajá. O a mí me sobra algo que ella no tiene, ¿no? Le falta. Y empiezan a decir, mamá va al baño y me hizo una sentada, papá parado, papá usa calzoncillo, mamá usa otro tipo de ropa interior, y van distinguiendo 2 grandes grupos de seres humanos. Muy diferenciados. Sí, entonces dice, yo soy mujer como mamá y él es varón como papá. Y ese es un gran descubrimiento que él hace y que también debemos orientar. ¿Qué pasa cuando el niño en esta etapa de los 3 a los 6 años mira la televisión y ve una persona, un varón vestido de mujer? Damaris, nos estás dando hasta aquí un marco bastante interesante de cómo la sexualidad tiene procesos, tiene etapas, tiene características de acuerdo a las edades. Y estamos figurativamente en un marco de paternidad funcional, de paternidad presente, en la que ambos padres se comprometen. Y si hablamos de una pareja disfuncional, la sexualidad va a seguir andando. ¿Qué nos recomendarías al respecto en esta diversidad de edades con sus características propias? Igual, la persona que asume el cuidado del niño, si es una mamá o es un papá que queda solo, debe asumir igual, ¿no? Y buscar el complemento de la figura ausente. Si es una mamá que quedó sola, buscar la ayuda tal vez del abuelo, de un tío, de un familiar cercano que quiera desinteresadamente ayudar, colaborar, cooperar con esta formación de la identidad de género, que la deja, ¿no? Que queda vacía por el progenitor ausente, ¿no? ¿Habrá alguna recomendación de que al varoncito le hable el género de apoyo de su mismo sexo o a la mujercita le hable el padre del mismo sexo? ¿Esto es recomendable? Eso podría ser ya cuando el niño ha crecido más, digamos tiene 11 a 12 años y ya va a experimentar cambios fisiológicos en su organismo en la etapa de la pubertad. Ahí es recomendable que el papá se encargue de hablar con el varón porque va a ser más y más sincera la conversación, ¿no? Y la madre a la niña o a la puber. Pero cuando son pequeños, valgan verdades, la que pasa más tiempo con ambos es la mamá,
¿no? Se espera que sea la mamá al menos, ¿no? Y es la que más tiene a la mano el brindar la información a los pequeños. Y tiene, ¿no?, más influencia. Sí. Entonces, una clave, permíteme, Vicky, Damaris, entre los 0 y los 6 años, en esta etapa, es la prevención del abuso sexual, ¿no? El identificar las partes del cuerpo, darles el nombre que le corresponde, saber que hay zonas íntimas, saber que hay hombres, hay mujeres, cada uno tiene su propia forma de vestirse, su propia forma de hablar, van siendo factores protectores para el pequeño, para el niño, y va a saber que hay personas que no pueden tocar su cuerpo, que no lo pueden acariciar y que no está permitido ser exhibidas sus partes íntimas, y eso sí previene y ayuda mucho a evitar el abuso sexual en esta edad tan importante. Bien, Damaris, seguimos con nuestra amiga. Ella es especialista en psicología educativa, psicóloga de formación, para seguir disfrutando de este tema de educación sexual en los hijos. Queremos afirmar entonces lo que tú nos dices. Antes de los 12 años, cualquiera de los dos padres está libre y autorizado a hablar de sexualidad. En adelante ya la recomendación sería que sea el padre del mismo sexo que el hijo. Sí. ¿Qué pasaría, Damaris, si es que no se da esta educación sexual en el marco de la familia? ¿Hay algunos riesgos de que se pueda permitir y ser consciente está expuesto nuestro hijo cuando esa información no viene del marco familiar, sino de unos terceros, tal vez de la misma edad y con las mismas curiosidades que él? Sería casi utópico pensar que nuestros hijos solo van a recibir la información de la casa, porque tenemos la televisión, los periódicos, las revistas, internet, ¿sí?, libros que los niños pueden tomar a mano y pueden hojear. Entonces, definitivamente ellos van a recibir información de afuera, definitivamente. Y ahí viene nuestra labor un poco de vigilancia de parte de los papás, ¿no? Estar atentos a qué información están recibiendo, qué han visto, qué han escuchado, ¿qué saben? Me hace acordar a una pequeña caricatura que leí que dice, un papá se sienta con su hijo y le dice, hijo, es hora de hablar de sexo. Entonces el hijo le dice, está bien papá, ¿qué quieres saber? ¿No? Entonces, que tienen información, tienen información. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A través de sus preguntas. Hay niños que preguntan y que son un avance, un paso importante para nosotros tomarlo y a partir de allí conversar con ellos, pero también hay chicos que no preguntan. Esa es una realidad, porque tú nos dices, según el niño nos vaya preguntando, vamos ayudándolo a avanzar en la medida de sus preguntas, de sus inquietudes, sin aventurarnos a darle más información de la que ellos piden y necesitan. Pero ¿qué pasa con aquellos niños que no preguntan? ¿Será que no tienen curiosidad? ¿Será que no les llama la atención? ¿Será que no despertó en ellos todavía esa inquietud por su sexualidad? ¿Qué haríamos con esos niños, Si son Damaris? muy pequeños, probablemente todavía no ha despertado en ellos ningún tipo de curiosidad, pero si ya tienen 9, 10, 11, 12, que escucharon, vieron y leyeron, con es certeza. real. Y que no pregunten no quiere decir que no tengan la necesidad de saber. Ahora, si ellos no preguntan, yo puedo tomar un libro a partir de una conversación, a partir de una imagen, yo puedo empezar a conversar con ellos acerca de esto. Si ya preguntan, ojo, la pregunta bien espontánea es una pregunta sincera, curiosa, o es una pregunta que deriva de algo que ellos han oído y que les está incomodando, les ha producido una disonancia y quieren conocer y quieren saber. Entonces, si ellos me hacen la pregunta, ¿qué hago? ¿Por qué? ¿Qué has escuchado? ¿Por qué quieres saber? ¿Qué crees tú que puede ser? Entonces los niños son muy sinceros y nos van a ir diciendo, lo que pasa es que yo vi en el parque una pareja que se besaba, o yo vi en la televisión una escena donde la mujer hacía unos ruidos medio extraños, ¿no? Entonces a partir de su respuesta podemos, nos ayuda a explorar qué saben y a partir de esa pregunta podemos explayarnos. Si un niño nos hace una pregunta, por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? Y yo saco mi enciclopedia de anatomía y fisiología y le empiezo a dar toda una explicación. Ya, lo que pasa es que yo lo vi en una imagen y no sabía, y el niño se va corriendo. Entonces, se perdió la oportunidad. Claro, y nos esforzamos en una pregunta sumamente elaborada para una curiosidad sencilla que ellos tenían. Muy pequeña. Entonces, explorar por qué quieren saber, cuánto ya saben y en base a eso ajustar nuestra respuesta. Y la actitud es mucho, ¿no? Sí. Yo acabo de ver en tu rostro una actitud positiva, natural, libre, y cuando nuestros niños empiecen a hablarnos de sexualidad, debemos mantener esa actitud positiva,
libre, una actitud que nos brinde confianza para poder abordar esos temas y asimismo darle el mensaje que queremos se afirme en él. Estamos conversando con Damaris Quintero sobre este tema tan importante, educación sexual de los hijos. Volvemos en el siguiente bloque. No se olviden escribirnos a nuestro blog, a nuestro Facebook y a nuestro correo electrónico para dejar allí sus inquietudes, sus preguntas, sus sugerencias respecto a nuestro tema de hoy. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Sin Tabú con nuestro programa de hoy, Educación Sexual de los Hijos. Un tema del todo atractivo e interesante, un desafío a nuestra paternidad cuando los niños comienzan a preguntar sobre su sexualidad. Queremos recordarles, amigos, que esta revista Familia Feliz estará al alcance de ustedes de manera gratuita, solamente solicitándolo a nuestro correo electrónico, a nuestro blog o al Facebook del programa. Los esperamos para hacerles llegar este hermoso material. Nos acompaña hoy día Damaris Quinteros. Ella es especialista en psicología y con ella estamos ventilando algunas de nuestras dudas e inquietudes. Damaris, queremos saber qué ejemplos podemos usar, qué lenguaje poder utilizar con los niños cuando uno les habla de sexualidad. Muy bien. Básicamente cuando uno empieza a explicarles el funcionamiento del organismo, de los genitales, de los órganos sexuales, uno debe usar un lenguaje que explique más la reproducción que el hecho placentero de la sexualidad humana. Y eso nos va a quitar un peso de encima, ¿no? Porque nosotros tenemos temor, ¿y cómo le voy a contar lo que siento y lo que papá siente y cómo nos va a ver de aquí en adelante? Bueno, quitamos mucha de esa carga si nosotros nos centramos básicamente en fisiología, anatomía, reproducción. Entonces, con un niño pequeño, yo puedo empezar a mostrarle láminas, imágenes, va a ser más práctico que hablarle en teoría, ¿no? Un niño se dirige más por las cosas concretas. Entonces yo a partir de allí puedo empezarle a hablar para qué sirve cada parte del cuerpo, qué produce una, qué produce la otra, la opuesta a su género, y ir respondiendo dudas que vayan saliendo de su mente. Un ejemplo sencillo podría ser, mira, yo te voy a mostrar imágenes de cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona el cuerpo de un varón. Esto sirve para producir, no sé, si ya son niños de 6 a 7 años, aquí en los testículos se producen espermatozoides, mientras en el cuerpo de la mujer es el útero donde se genera la célula que va a dar vida a un nuevo niño. Y les empezamos a hablar con naturalidad, con apertura. A un niño no le interesa saber si tú sientes placer, displacer, si lloras, si gritas o si te ríes, ¿no? No necesita saber un niño ese tipo de información, simplemente para qué sirve cada órgano reproductor. Si más adelante van surgiendo preguntas, si ya vieron, han escuchado del acto sexual, de la intimidad sexual, entonces podríamos ensayar una respuesta que les diga que el varón finalmente deja esa semilla, esas células sexuales dentro de la vagina de la mujer. Entonces su gran pregunta va a ser, ¿y cómo llega allí? Sí, ¿cómo llegó? ¿De dónde vino? La anatomía del varón está preparada para dejar esa semilla dentro del cuerpo de la mujer y es el pene el que se encarga de dejarla allí. ¿Y si lo hacemos con naturalidad, si ya sabe las partes del cuerpo, ya sabe cómo funciona, no se va a llevar una mayor sorpresa. Como dije al principio, el niño no está interesado en saber si hay placer o displacer, simplemente se le explica las funciones del cuerpo. Ya en la adolescencia, ya cuando tenga 18 años, ya podrá comprender a través de un libro bueno, tal vez de un material que consigamos, un buen video, no sé, mayor detalle, mayor información. Una cosa importante, Vicky, que debemos recordar los padres, es que hay información que incluso solo se la sabe cuando uno está casado. O sea, y a veces la damos por el afán de informar a la juventud y esa información que capaz no, más bien en vez de prevenir estimula, ¿no? O exacerba los instintos, vamos a decirlo de alguna manera. Y aparece la curiosidad que hasta antes no había, estaba apagada. Y es realmente información que solo es útil cuando uno está casado, ¿no? Y antes de esto sí viene una labor muy importante de nosotros como padres, que es la prevención. Prevenir el abuso sexual, prevenir la masturbación, prevenir el embarazo precoz.
Cuando uno le da la información al hijo clara y oportuna, estamos siendo factores protectores de todos estos riesgos que son tan perjudiciales para ellos, para la familia y para nuestra sociedad. ¿Deberíamos usar historias, Damaris? ¿Algún tipo de relación, ejemplos, cuentos? Sí, ya ahí viene nuestra creatividad, siempre y cuando no sea fantasioso, ¿no? Y ser claros con la información. Yo recuerdo cuando éramos chicos, a mi hermana le explicaron este asunto de la reproducción y le dijeron, y la semilla va a la pancita de la mamá. Y decía, la pancita con las cebollas, con las papas, con el arroz. Entonces, si el niño no tiene claro de que no es el estómago, sino que hay un lugar especial donde el bebé va a llegar, entonces va a tener la información mucha más clara, ¿no? Y más evitar real. la confusión. Como tú bien dices, es una manera de proteger los errores informacionales que podrían llegar de otras fuentes. Tenemos que hacer el papel de filtro de la información. Una chica, y se sabe que entre los riesgos del embarazo temprano está la falta de información. Hay mucha fantasía, hay mucho mito alrededor de la sexualidad. Si el jovencito, el niño, el pequeño, el más grandecito no tiene la información clara, va a imaginarse, va a creer lo que ve. Y ahí estamos nosotros. Y podemos decirle con claridad al hijo, toda pregunta que tú tengas, yo la puedo responder. Cualquier cosa que tú quieras saber, no dudes en preguntarme. Yo te voy a decir la verdad. Te prometo que en todo lo que tú me preguntes, siempre te voy a decir la verdad. Bien nos dice Damaris que estos temas sobre la sexualidad todavía en nuestra sociedad es temeroso de tocar por la cultura que tenemos, por la formación que venimos trayendo desde nuestro seno materno, y esos prejuicios no nos dejan más que imposibilitados para la labor de prevención y de cuidado de nuestros hijos. En ese sentido, Damaris, ¿cómo estaríamos arriesgándonos, evitando algunas cosas buenas tal vez, al no hablar de sexualidad a los hijos? ¿Será que algo estamos perdiendo cuando no hablamos de este tema? Sí, nosotros somos los llamados a hablar de este tema, somos los papás. De repente, ya ampliando nuestro contexto, si trabajamos en una escuela, trabajamos en el club de conquistadores, en el club de aventureros, si estamos en contacto con pequeños, sea donde estemos, si vemos que no están recibiendo la información suficiente, nosotros podemos brindar la información clara y sencilla. Si el padre guarda silencio, se arriesga a que otros le den la información, a que otros sean los que tergiversen. Realmente uno de los dones más grandes que Dios le ha dado al ser humano, que es la sexualidad, debe ser vista así, como Dios la creó, pura. No es vergonzosa, no es sucia, no hay que sentir culpa, es algo precioso, un don precioso que Dios le ha dado al ser humano, y los niños tienen que verla así desde que son pequeños. Algo más podríamos evitar cuando hablamos de sexo a nuestros hijos. Se me ocurre la promiscuidad, de repente el que se inicien tempranamente en una experiencia sexual. ¿Qué otros riesgos estamos evitando al abordarlo desde pequeñitos? Bueno, la información que uno le da a los pequeños es, por ejemplo, y por precepto. Estamos hablando de qué le debo decir, de qué palabras debo usar. ¿Cómo se lo digo? Okay. Pero también está mi identidad de mujer como madre y la identidad de varón de mi esposo, del papá. O sea, mucho yo puedo decir, pero también influye mucho el cómo soy. ¿Cómo me siento con mi sexualidad? Sí, correcto. Y cómo soy tratada por el esposo y cómo yo trato al esposo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo le voy a explicar mucho acerca de la sexualidad, mucho tiene que ver también mi forma de ser, mi feminidad como mujer y la masculinidad del esposo como tal. La identidad sexual, la salud sexual, se forma también por contraste. El varón, el papá, es el que reafirma la identidad sexual de la niña y es la mamá la que reafirma la sexualidad del varón. Me llevas a pensar, Damaris, ¿qué pasaría, mis apreciados amigos televidentes, si es que una mujer que no vive una vida sexual, que disfruta, que le genera placer, gozo, una seguridad femenina propia de su sexo, o un varón que no disfruta de su sexualidad, que está reprimido, retraído, tal vez sintiéndose fracasado en esta dimensión de su vida, ahora tiene que enfrentar el educar en sexualidad a sus hijos, cuando él o ella no están viviendo una sexualidad óptima? ¡Qué desafío, Damaris! Sí, y esa es muchas veces la causa del guardar silencio. No hablo
porque es algo que a mí no me resulta cómodo, no me resulta agradable. No tengo una identidad sexual saludable, positiva, mucho menos una interacción sexual saludable. Por lo tanto, es un tema que lo postergo, lo dejo para otras personas. Y deberíamos resolverlo, Vicky, deberíamos resolverlo. Si yo me doy cuenta como mamá, como mujer adulta, de que tengo ciertas dificultades, o tal vez en mi historia personal he visto escenas que me han marcado o he experimentado tal vez una situación de abuso, y ahora siento que esto me bloquea el poder dar información sana, el poder guiar correctamente a mis hijos, entonces debo buscar ayuda. A manera de conclusión, Damaris, ¿qué nos dirías en relación a todo este tema? Muy bien, la sexualidad es un don precioso. Debemos formar a nuestros hijos con información clara, con información sencilla, con honestidad, porque el futuro de su vida sexual y su disfrute sexual está en nuestras manos. Es una responsabilidad que no podemos evadir. Si siento que tengo problemas para poder hacerlo, debo buscar ayuda, informarme, resolver tal vez algunas cosas internas para asegurar una identidad sexual saludable y una salud mental futura en mis hijos. Esto es muy importante y hemos logrado, gracias a nuestra especialista de hoy, comprender que la prevención se basa en la buena educación sexual de nuestros hijos. Veamos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en Proverbios 22:6. Enseña al niño a seguir fielmente su camino, y aunque llegue a anciano, no se apartará de él. Si la Biblia lo dice, es porque tiene la razón. Gracias, Damaris, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer poder conversar sobre este tema. Estaremos encontrándonos nuevamente en nuestro siguiente programa, aquí en Sin Tabú. Estamos muy contentos, queridos amigos, de tenerlos nuevamente con nosotros en este tu programa Sin Tabú, un espacio creado especialmente para ti que tienes algunas preguntas, algunas dudas, quieres mejorar en algún aspecto de tu sexualidad. Para eso estamos aquí. Hoy día vamos a conversar de un tema del todo especial titulado Educación Sexual de los Hijos. ¿Cómo abordar esta temática cuando tu hijo que va creciendo empieza a preguntarte sobre aquellos órganos reproductores, aquellos órganos que forman parte de su sexualidad y te dejan respirando profundo y diciendo, ahora, ¿qué le digo? Si te pregunta, ¿para qué sirve la boca que tengo? Tú sabrás qué responder. Si te pregunta, ¿para qué me sirven las manos que tengo? Con claridad y rapidez responderás. Pero si te preguntas sobre los órganos reproductores, ¿qué les dirás? Hoy día hablaremos de esto, estaremos dispuestos a responder tus preguntas, tus inquietudes, junto a nuestra amiga de hoy, Damaris Quinteros. Ella es psicóloga de profesión, tiene una maestría en psicología educativa y además estudios doctorales en psicología. Bienvenida, Damaris, estamos contentos de tenerte aquí en Sin Tabú. ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de poder conversar de este tema que es tan vital en el desarrollo de los niños, de nuestros hijos, y que más adelante también configura su personalidad y su identidad. Lo que tú has dicho es muy importante, la manera en que se abordara la sexualidad a temprana edad. Un otro centro donde los niños asisten pueden servir de apoyo, pero los principales responsables de brindar la información y de servir de filtro al resto de información que ellos puedan recibir de afuera somos nosotros. Ahora, algo que nos puede ayudar como papás es entender de que no le tenemos que dar toda la información de porrazo, ¿no? La información sobre la salud sexual, sobre la sexualidad, debe ser progresiva. Así como no le puedo enseñar a un niño matemáticas, sino puedo empezar por la división y darle fórmulas y el cociente y la raíz cuadrada. Yo empiezo por el A, B, C, por los números, ¿no? Igualmente, podemos distinguir hasta 4 etapas
en la infancia de un niño, hasta los 12 años, en las cuales yo puedo dividir su desarrollo y yo puedo organizar la información que le puedo brindar. Por ejemplo, un niño de 0 a 3 años. Todos nacemos con sexualidad, somos seres sexuados y la educación sexual ya nuestros niños. El hablar de los padres que van a brindar la información a los hijos es hablar de todo un conjunto de experiencias que ellos ya traen y que determinan la forma como los vamos a educar ahora nosotros a ellos. Damaris, ¿es posible que, como bien nos refieres, ese bagaje con el que venimos para ser padres, de alguna forma nos permita dejar esa posta a otra instancia, puesto que nos cuesta abordar este tema en casa? ¿Qué instancia podría ser? De pronto se me ocurre la escuela, una de ellas. ¿Por qué el padre tiene ese deseo de desprenderse de ese compromiso y darle esa oportunidad a otra instancia? Dejarle la responsabilidad o la mochilita, pasársela a la escuela, no es tan recomendable. El principal responsable de brindar esta información a los hijos es el papá y la mamá. La escuela, la iglesia, los clubes, ya nos va a ir definiendo qué tipo de personalidad va a tener, en qué medida se va a aceptar, se va a respetar y en qué medida ese pudor que rodea este tema se va a manifestar. Existe un pudor, Damaris, para hablar sobre el tema. ¿Qué nos podrías decir sobre esto cuando tenemos que abordarlo sin vergüenza, sin reparos? ¿Hasta qué punto el pudor nos podría afectar? En realidad, todos nosotros tenemos un bagaje, ¿no? Una historia personal, una experiencia personal construida desde que somos pequeños. Entonces, hoy somos padres y nos toca hablar de estos temas con nuestros hijos y se activan todas aquellas experiencias previas que ya traemos. La forma como mamá nos habló, como papá nos explicó acerca de la sexualidad, nuestras primeras impresiones, nuestros primeros sentimientos o sensaciones respecto al sexo van a determinar mayor pudor, menor pudor, vergüenza, incluso hasta culpa para hablar de estos temas con